Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a esta transmisión del día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial que nos estará transmitiendo un tema especial. Con ustedes, nuestro sacerdote, Fray Nelson. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias, Nelson, por este saludo. Saludo a los hermanos que están conectados en este momento. Y qué mejor que iniciar esta conversación con una oración. Pidamos al Señor la gracia de su Divino Espíritu, que nos acompañe, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y nuestras obras les sean agradables. Vamos a pedirlo con la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy el tema que nos trae nuestro sacerdote le hemos titulado ¿Los hermanos separados son cristianos o no? Nuestro sacerdote nos estará contestando un par de preguntas. Vamos a desarrollar el tema en forma de preguntas y esperamos que el Espíritu Santo asista a nuestro sacerdote para que nos vaya contestando a todas las preguntas que le vamos a estar haciendo en este día. Muchas gracias. Si damos comienzo con la primera, sería la que le puse al título, padre. ¿Los hermanos separados son cristianos? Qué gran pregunta. Yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones, sobre todo por qué los llamamos hermanos y por qué los llamamos separados y a quiénes llamamos hermanos separados. Precisamente los llamamos hermanos a aquellos que reconocen el mismo Padre que nosotros reconocemos, es decir, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y creemos que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo y que Dios Padre envió al Espíritu Santo de amor para que nosotros fuéramos rescatados de la pésima esclavitud del pecado, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, pudiéramos vivir en amistad con Él y luego en la eternidad estar para siempre con Él. Ahora bien, ¿quiénes más creen eso? Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes tienen esa misma fe? Esto esencial que acabo de decir lo afirman muchos otros. La verdad es que la gran mayoría de los que solemos llamar protestantes afirman lo mismo que nosotros afirmamos. Es decir, ellos creen que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, es eterno, es Dios como el Padre, es verdadero hombre, es nuestro Salvador. Todo eso lo afirman. Y porque ellos afirman lo mismo que nosotros afirmamos, por eso los llamamos hermanos. Porque creen en el mismo Cristo que nosotros creemos y porque creen en el mismo Padre que envió a Cristo en el que nosotros creemos. Pero hay grupos que se parecen bastante, pero que no tienen exactamente la misma fe que nosotros. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Ellos no tienen la misma fe que nosotros. ¿En qué sentido no tienen la misma fe? En que, por ejemplo,
Para los testigos de Jehová, no se puede afirmar que Jesucristo sea verdadero Dios. Ellos miran a Jesucristo como enviado de Dios, como una especie de profeta de muy alto rango, un ser muy espiritual, pero no es Dios. Y esta negación sobre el ser de Cristo hace que nosotros no podamos afirmar que tenemos la misma fe de los testigos de Jehová. Ellos no creen lo mismo que nosotros. Hay un problema distinto con los mormones, cuyo nombre oficial es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos mormones tienen fe en la Biblia, en buena parte de la Biblia, aunque cambian muchos textos, y en ese sentido, pues diríamos que los sentimos cercanos, pero luego los mormones tienen un libro que ellos consideran también inspirado, y un libro al que le dan muchísima importancia, que se llama precisamente el Libro de Mormón. Y ese libro supuestamente tiene unas revelaciones que vienen en parte a completar y en parte a cambiar cosas de la Biblia, de tal manera que, pues ese Libro de Mormón es una diferencia muy grande con nosotros. Nosotros, por supuesto, no creemos en ningún libro de Mormón. Entonces, ellos lo llaman, la manera como ellos lo definen es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Ese libro de Mormón fue escrito en el siglo XIX por Joseph Smith. Y tengo aquí precisamente cerca en mis apuntes, tengo una frase de Joseph Smith que pone incluso al Libro de Mormón por encima de la Biblia. Dice aquí: declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Eso, por supuesto, lo pone por encima de la Biblia. Y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Entonces, la forma como ellos proclaman su fe en el Libro de Mormón, junto con otros problemas muy graves que tienen su manera de creer, hacen que nosotros digamos, no, realmente la fe de los mormones no es la nuestra. Algo parecido sucede con los adventistas. Los adventistas o Iglesia del Séptimo Día enseñan, entre otras cosas, que el mandato sobre el sábado, es decir, que hay que guardar el sábado, ese mandato permanece perfectamente vigente en nuestra época y por consiguiente el domingo no es el día de guarda. Bueno, ellos por supuesto no creen en la Eucaristía. Entonces los adventistas no le dan a la resurrección de Cristo el lugar que tiene. La resurrección de Cristo es la resurrección del Hijo de Dios y es la victoria perfecta de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio. Si nosotros no le damos a la resurrección de Cristo el lugar importante que debe tener, pues entonces no estamos diciendo que la perfecta victoria de Dios fue la resurrección de Cristo. Y por consiguiente, pues no nos podemos llamar cristianos, o no los podemos considerar cristianos a ellos. Ellos tal vez se llaman cristianos porque le dan un papel muy importante a Cristo en sus enseñanzas. Tanto los mormones como los adventistas, como los testigos de Jehová hablan mucho de Cristo. Pero es que hablar de Cristo no es suficiente para llamarse cristiano. Hay grupos filosóficos o religiosos, o medio filosóficos, medio religiosos, que hablan mucho de Cristo, pero que claramente no tienen nada que ver con nuestra fe. Entre ellos debo destacar los grupos gnósticos, una palabra que se escribe con una G inicial, gnósticos. Estos grupos gnósticos hablan mucho de las enseñanzas
de Cristo y, y hablan de Cristo incluso en términos muy elogiosos, ¿no? Algo así como el gran iluminado, el gran maestro, el que ha llegado hasta el verdadero triunfo. Es decir, como un ser humano que es indudablemente un ejemplo para todos nosotros. Pero, pero ellos no creen en Cristo. Entonces lo mismo pasa con los adventistas, a pesar de que ellos hablen mucho de Cristo, y a pesar de que los mormones hablen mucho de Cristo, y a pesar de que los testigos de Jehová hablen con frecuencia de Cristo, pues no es cierto que sean cristianos. Entonces, en general, ¿a quienes llamamos hermanos? Pues llamamos hermanos a quienes creen en Cristo según lo que nosotros decimos en el credo. Es decir, básicamente, que es Dios como el Padre, que es hombre como nosotros, y también, pues, importantísimo afirmar, pues, que padeció verdaderamente, que resucitó verdaderamente, y que resucitó para nuestra salvación. En fin, lo básico que tenemos en el credo, que implica, por supuesto, creer en el misterio trinitario, un solo Dios, tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En general podemos decir que los grupos que tienen esa fe, que la afirman, que la predican, que se esfuerzan por vivirla, son los que nosotros llamamos propiamente hermanos. Pero los llamamos hermanos separados. ¿Por qué? Son hermanos separados porque a pesar de que tenemos eso que es lo más importante, la fe en Cristo, eso lo tenemos en común, pues no se puede negar que hay separación en la manera de creer. Me explico. Muchos de ellos, por ejemplo, no admiten los sacramentos que nosotros admitimos. La verdad es que ningún grupo protestante admite los 7 sacramentos. Los protestantes empezaron en la época de Lutero, en el siglo XVI, es decir, hace unos 500 años. Empezaron en la época de Lutero y de hecho la mayor parte del protestantismo pues nació de la persona, la predicación y los escritos de Lutero, aunque hay otras personas que son de gran importancia también ahí, como por ejemplo Zwinglio, que se escribe con Z, Juan Calvino, o como por ejemplo el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que dio origen al anglicanismo. Entonces hay otras personas muy importantes también, pero el lugar central indudablemente lo tiene Lutero. Lutero fue sacerdote católico de una rama de una comunidad religiosa católica, los agustinos, una rama de los agustinos, y él tuvo una serie de conflictos personales muy complicados, muy fuertes, a partir de sus tremendos conflictos, a partir de sus dificultades, pues eso le hizo mucho daño, pues, es decir, llegó el momento en el que él, mirando los defectos de la iglesia de su tiempo y apegándose de una manera obsesiva a la escritura, como queriendo olvidarse de cualquier otra interpretación que hubiera dado la iglesia, formuló unos principios. Entre esos principios, pues, ¿cuáles están? Pues está, por ejemplo, la sola escritura. Él habla de eso, ¿no? De la sola escritura. ¿Y qué significa la sola escritura? Pues quiere decir que yo no voy a admitir la interpretación de los papas, ni de los concilios, ni de lo que dijeran los santos o los padres de la iglesia, simplemente la sola escritura. Y esa afirmación de la sola escritura hace que él rechace una cantidad de cosas que son parte, o que eran ya parte de la vida de la iglesia en ese tiempo. En particular, él rechazó los sacramentos de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden sagrado, la unción de los enfermos, o para decirlo de una manera más corta, él se quedó propiamente con el bautismo, y hay una forma, hay una derivación
de la Eucaristía, que ellos llaman la Cena del Señor, sí quedó algo ahí, no exactamente con la fe que nosotros tenemos, y quedó algo del matrimonio, algo del matrimonio, eso también es cierto. Pero decididamente ahí se da uno cuenta que hay una separación, porque pues obviamente no es lo mismo que nosotros tenemos. Yo quiero citar aquí el caso de la Eucaristía, porque ha habido mucha confusión con el tema de la Eucaristía. Algunos creen que los luteranos tienen la misma fe que nosotros tenemos en la Eucaristía. Si yo le pregunto, por ejemplo, a un evangélico, a un pentecostal, que son otras ramas del protestantismo, yo le pregunto, ¿está Cristo en la Eucaristía? Y el pentecostal me va a decir, no, es un símbolo solamente. El evangélico me va a decir, no, el presbiterano me va a decir, no. Pero el luterano y algunos anglicanos me van a decir, sí, Cristo sí está en la Eucaristía. Pero, por ejemplo, el luterano tiene una forma muy peculiar de creer en la Eucaristía. Porque resulta que para los luteranos, cuando se habla de la Eucaristía, está presente Cristo, pero está presente también el pan. Entonces ellos hablan de una consubstanciación o consubstanciación. ¿Qué significa? Pues que significa ni más ni menos que cuando se celebra el sacramento de la Eucaristía, pues según ellos, si yo comulgo, estoy recibiendo a Cristo, pero estoy también comiendo pan. Está el pan y está Cristo. En cambio, pues la fe que nosotros tenemos es muy distinta. La fe que nosotros tenemos es que ahí está nuestro Señor Jesucristo y solamente nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que nosotros tenemos. Está solamente Cristo. Por eso nosotros hablamos de transubstanciación, es decir, hay una transformación, hay un cambio, y cuando yo pregunto, ¿ahí está Cristo? La respuesta es sí, ahí está Cristo. Y si yo pregunto, ¿ahí está el pan? La respuesta católica es no, ahí no está el pan. Otra diferencia que tiene la Eucaristía de los luteranos con respecto a nosotros es que para los luteranos la celebración garantiza la presencia de Cristo, pero terminada la celebración, pues ya no. Es decir, que si quedan hostias, por ejemplo, o pan, lo que se haya utilizado, pues ese pan es pan normal, o sea, ahí no quedó Cristo. Nosotros, por supuesto, tenemos una fe diferente. Entonces ahí se da uno cuenta que efectivamente, pues, no hay una unidad perfecta. Por eso nosotros buscamos y debemos siempre buscar caminos para ver cómo se puede unir, cómo podemos llegar a ser uno, porque Cristo dijo que todos sean uno, nosotros buscamos esa unidad. Pero lo que no se puede es buscar esa unidad al precio de perder nuestra fe. Lo que no podemos hacer es buscar esa unidad olvidándonos de lo que creemos. Eso no lo podemos hacer, eso no lo debemos hacer. Entonces, por eso hablamos de hermanos separados. La cosa es todavía más compleja porque casi cada grupo cristiano tiene distintos tipos de separación. Por ejemplo, la mayor parte de los luteranos admiten que puede haber, que el culto, como lo llaman ellos, puede ser presidido por una mujer. Entonces, las mujeres pueden presidir y puede haber obispas, por ejemplo. Pero resulta que si uno habla con los anglicanos, los actuales anglicanos, los anglicanos no admiten eso. Dentro de los mismos anglicanos, si yo hablo con los anglicanos en la versión de Estados Unidos, que se llaman los episcopalianos son los anglicanos de Estados Unidos. Los episcopalianos sienten y piensan y creen que si una persona es homosexual, puede tener su pareja homosexual. Mientras tanto, los anglicanos, pero ya no de Estados Unidos, sino de África, consideran que la Biblia es muy clara y que el homosexualismo es contrario al querer de Dios. Entonces ellos mismos no están de acuerdo, y esto sucede en muchos otros campos.
¿Quién puede presidir la asamblea? ¿Quién puede enseñar? ¿Qué clase de cosas son normativas? ¿Cuáles no son? Los anglicanos, por ejemplo, tienen un sistema que en algo se parece al Congreso. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos pues tiene lo que se llama dos cámaras, ¿no? Tiene una Cámara de Representantes, que es lo que llaman la House of Representatives, y luego tiene el Senate, el Senado, ¿no? Entonces la Cámara de Representantes y el Senado. Los anglicanos tienen no dos, sino tres cámaras. Entonces hay una cámara, es decir, un grupo de personas que representan a los laicos, otro grupo de personas que representan a los sacerdotes, porque ellos tienen sacerdotes, y otro grupo de personas que representan a los obispos. Entonces, según ellos, para que una cosa sea admitida como, llamémoslo así, como revelación, o como parte de la fe de ellos, pues el criterio que ellos utilizan es, bueno, para que sea parte de nuestra fe, tiene que pasar por las tres cámaras. Tres cámaras. Ok, ¿qué significa eso? Pues eso significa que lo que creían los anglicanos del siglo XIX no es lo mismo que creen los anglicanos del siglo XX, que no es lo mismo que creen los anglicanos del siglo XXI, porque en el fondo, y aunque esto suena muy horrible decirlo, en el fondo es un asunto de democracia, es un asunto de mayoría. Si la mayoría votó en un cierto sentido, pues entonces lo que hizo la mayoría, pues ya, eso vale. Algo así jamás puede ser parte de la Iglesia Católica. Entonces ahí se da uno cuenta que es necesario establecer diferencias. Por eso hablamos de hermanos separados. Y lo más, digamos, lo más difícil en esto es que el mapa de los hermanos separados es muy grande y las diferencias son muy diversas, muy diversas. Entonces, pues nosotros no tenemos como una seguridad absoluta de que la unidad, supongamos que se lograra una unidad perfecta con digamos, los luteranos, que a veces parece que son los más cercanos. Si lográramos esa unidad, eso no garantiza que va a pasar nada con los anglicanos y así con otros, ¿no? Un grupo que no he mencionado y que me parece que es muy importante son los ortodoxos. Los cristianos ortodoxos son aquellos de los cuales nos separamos, o ellos se separaron, en fin, se dio una división, hace casi 1000 años. Eso sucedió en el año 1054. Y básicamente lo que ellos rechazan varias cosas, pero las tres principales son las siguientes. Ellos rechazan ante todo la autoridad de jurisdicción del Papa. Es decir, para ellos el Papa a lo sumo es un obispo muy honorable que tiene potestad o que tiene jurisdicción sobre algunas iglesias, pero no más. Entonces el Papa no tiene realmente jurisdicción sobre ellos, eso no lo admiten de ninguna manera. Luego hay un tema doctrinal un poco complejo. Nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre solamente, ateniéndose ellos al texto exacto que se promulgó a finales del siglo IV en un concilio que fue el concilio de Constantinopla. Entonces, pues ellos no admiten que se agregue que viene del Padre y del Hijo. Eso no lo admiten y no están de acuerdo con eso. Entonces está lo del Papa, está lo de el filioque, es el nombre técnico que tiene esa controversia. Y luego hay otra serie de diferencias. Por ejemplo, ellos celebran la Eucaristía. Ellos celebran la Eucaristía, ¿de qué manera? Pues tienen, bueno, su propio rito, pero una cosa que está bastante, o que es bastante diferente, es que para ellos esa celebración de la Eucaristía es con pan con levadura. Nosotros celebramos con pan sin levadura. Las hostias nuestras,
pues son pan sin levadura, son pan, en la práctica, pan ácimo. Entonces, pues ahí hay una gran diferencia. La fiesta de Pascua ellos la celebran en una fecha diferente a la nuestra. Estos son los ortodoxos, pero con los ortodoxos tenemos una gran unión en muchas cosas, muchas cosas. Sin embargo, llegar a una unidad perfecta con ellos parece muy difícil, si vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, a todos ellos, a los ortodoxos, luteranos, evangélicos, pentecostales, a todos los que tienen como ese núcleo de fe esencial, a esos los llamamos hermanos, pero separados porque tenemos estas distancias, que son distancias doctrinales, a veces serias, disciplinarias, morales en algunos casos, ¿no? Entonces, es un camino complejo, realmente es un camino bastante complejo. Y ahora sí, después de toda esta explicación, yo creo que puedo responder un poco mejor si son cristianos o no. Pues yo la respuesta que daría es que a quienes nosotros llamamos hermanos, es decir, a los que están en esa, ¿cómo diríamos? En esa confesión propia de fe, nosotros admitimos que ellos se llamen cristianos, claro que sí. Y por supuesto nosotros nos llamamos cristianos también. Ahora bien, si ya uno entra en el detalle, pues uno se da cuenta que llamar cristianos a aquellos que niegan algunas cosas de Cristo, pues nos deja un poco descontentos, ¿no? No quedamos satisfechos con eso. Por ejemplo, que ellos nieguen la Eucaristía, como es el caso de los evangélicos. Pero bueno, creo que eso queda incluido cuando decimos hermanos separados, ¿no? Es lo que queda incluido. Entonces, esa sería la respuesta, pues toda una explicación, pero yo creo que es bueno dar la explicación así completa, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias por la explicación que nos ha dado y pues nos ha dejado bien claro el concepto, ¿no? De aquí surgiría otra pregunta, ¿no? Los que son bautizados en la forma trinitaria, ¿ese bautismo es válido fuera de la Iglesia Católica? Qué pregunta tan importante. Qué pregunta tan importante. Sí, nosotros recibimos ese bautismo. Si una persona se bautiza, por ejemplo, como evangélico, y consta que se bautizó como evangélico, nosotros admitimos ese bautismo. Y por consiguiente, esa persona no tiene que volverse a bautizar. Lamentablemente, una cosa que sucede es que hay algunos de estos grupos que no reciben nuestro bautismo. Entonces, bueno, ya ahí es distinto, ¿no? Ya ahí es distinto porque entonces ellos sí exigen que la persona se vuelva a bautizar, ¿no? Pero esos son ellos. Nosotros los católicos admitimos dos tipos de bautismos. Nosotros admitimos, o dos fórmulas, no dos tipos de bautismo, corrijo eso, que mal lo dije. Es un solo bautismo, pero dos fórmulas. Si una persona ha sido bautizada conscientemente por quien lo hizo, bautizada en el nombre de Jesucristo, ese bautismo lo consideramos válido. Si la persona ha sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo consideramos válido. Una pequeña aclaración, puede ser un detalle muy técnico, ¿no? Un detalle muy técnico, pero yo creo que vale la pena destacar, y es que cuando nosotros hablamos de este bautismo, la fórmula que se debe utilizar es yo te bautizo. Es decir, no vale una fórmula como nosotros te bautizamos, esa no es una fórmula que nosotros admitamos. Y se han dado casos de bautismos que han sido rechazados por la iglesia porque se utilizó una fórmula inadecuada. Hubo una época, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, hubo una época en que se daban esos bautismos
bautismos, incluso sacerdotes, bueno, porque tenían su idea teológica por allá, entonces ellos utilizaban esa fórmula, ¿no? Ellos decían, nosotros te bautizamos, pero esa fórmula no es correcta. Entonces tiene que decirse, yo te bautizo, y puede decirse en el nombre de Jesucristo, Jesucristo el Señor, o puede decirse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las fórmulas que se pueden utilizar, ¿no? En resumen, nosotros sí admitimos, es el bautismo de ellos, la mayor parte de ellos no admiten nuestro bautismo. Por eso vemos a personas que incluso se las llevan pues para distintos sitios, ¿no? A bautizarlos, que a una quebrada, a un manantial, a un río, y entonces allá los van a bautizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Así Entonces, pues, es. Y incluso corren un gran riesgo porque se han habido muchos casos, ¿no? Que se bautizan en ríos y de repente la persona no sabe nadar, ¿no? Y ya está a punto de ahogarse también. sí, es cierto, es cierto. Fray Nelson, mire qué casualidad, la siguiente pregunta que le iba a hacer la hace un hermano en el chat. Dice, Ok. si el matrimonio de los hermanos separados es válido. Esa es una pregunta muy difícil, muy difícil. En general la respuesta es sí. En general la respuesta es sí. Digamos, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica en un caso de esos, no? Una persona que dice, no, pues es que yo ya me casé, y llevo tantos años de matrimonio con mi esposa se llama tal, bueno, todo lo que corresponde, ¿no? Y caramba, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en un caso de esos, no? Es algo difícil, pero en general, sí se admite. Sobre todo se admite por una razón, porque la concepción de matrimonio que tienen muchos de estos grupos cristianos, estas denominaciones cristianas es el nombre, la estructura que ellos tienen realmente, realmente admite, o mejor dicho, reconoce la seriedad del matrimonio. Y es que si no se reconociera ese matrimonio, en la práctica la persona podría aprovechar su conversión al catolicismo para decir, bueno, ya nos convertimos al catolicismo, ya no soy tu esposo, entonces quedo libre para casarme, qué sé yo, con otra, ¿no? Y eso pues no es correcto. Entonces, es complejo, es un tema complejo, evidentemente. Es un tema complejo, pero lo que te puedo decir es que en general sí se admite ese matrimonio. Hay que hacer toda una investigación, hay que llamar unos testigos y esto, pero la iglesia reconoce ese matrimonio, sí. Incluso parece que hay un documento de la iglesia que reconoce eso, ¿no? Porque dice que lo esencial son los testigos, que hayan 2 testigos de ese matrimonio. Sí, sí, exactamente. Y te repito, la razón principal es que si la concepción de matrimonio, si la idea de matrimonio que la persona tenía, pues es una concepción clara, limpia, no sé, de lo que es el matrimonio, pues sería terrible, realmente sería terrible decir, ustedes no han hecho nada, y por consiguiente, entonces, en la práctica, pues las personas quedarían como solteras para casarse con otro, y eso no es correcto, ¿no? Sí, es que lo que sucede es que hay una controversia, ¿no? Porque como cristianos católicos nos han enseñado, tal vez porque nos han incultado, ¿no? Que solamente el sacerdote puede unir a una pareja. Ya, hay que aclarar eso porque cuando nosotros decimos, eh, cuando nosotros decimos
el matrimonio lo celebra el sacerdote, yo creo que estamos utilizando un poco mal los términos. Un poco mal los términos. Realmente en la teología del sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica, los celebrantes, los ministros, son los contrayentes. El sacerdote en realidad es un testigo cualificado de parte de la Iglesia. Y no es indispensable que sea sacerdote. Claro, la Iglesia Católica es muy seria en eso y cada vez es más seria. Por ejemplo, ahora el Papa Francisco pues ha hecho algo muy bueno, pues, de las cosas muy buenas que se van a recordar. Y es que el Papa Francisco dice que se necesita una preparación mucho más extensa para el sacramento del matrimonio. O sea, la Iglesia Católica toma muy en serio el sacramento del matrimonio. Pero hay algo que quiero decir, y es que como los ministros son ellos, puede darse el caso de que sirva de testigo cualificado de la Iglesia a otra persona que no es sacerdote. Aquí, por ejemplo, en Colombia, como en muchos de nuestros países de origen, hay zonas de misión muy alejadas y la iglesia autoriza a laicos para que sean los que presencian los matrimonios, porque ese matrimonio, pues, es celebrado por esas personas, son los ministros son los contrayentes. Entonces, esto no es que cualquiera diga, yo los voy a casar, como se dice popularmente, ¿no? No es que cualquiera diga, no te preocupes, el próximo sábado yo te caso. No, no es una cosa desordenada, sino que hay autorización, por ejemplo, de los obispos en ciertas zonas, especialmente zonas de difícil acceso, zonas de misión. Hay lugares de los obispos donde ellos dicen, no, pues para tal lugar muy apartado, para tal campo, para tal rancho, creo que se diría en México, nosotros utilizamos aquí mucho la palabra vereda. En tal vereda, la persona que va a celebrar matrimonios o que está autorizada por mí, el obispo, para celebrar matrimonios, es tal laico o una religiosa, puede ser una mujer, puede ser una mujer, puede ser una religiosa. En general, los obispos evitan que eso se realice de cualquier manera, ¿no? Es decir, no dan esas autorizaciones porque sí. Y hay otra aclaración que hay que dar aquí. Cuando se recibe, por ejemplo, pensemos en un matrimonio de evangélicos, ellos no fueron católicos, o bueno, por la razón que sea, se unieron en matrimonio, pues según las costumbres de los evangélicos. Y ellos se convierten y llegan a la Iglesia Católica. ¿Ya quedaron así, ya todos sin problema? Pues mira, hay que hacer un proceso, que esto es bueno que lo sepan los amigos que nos están oyendo. Ese procedimiento se llama sanación en la raíz. Es decir, que la iglesia de alguna manera reconoce ese matrimonio, pero no ve sacramento del matrimonio ahí, y por consiguiente tiene que hacer una ceremonia que no es repetición del matrimonio, sino creo que la palabra exacta sería como una convalidación del sacramento, como una convalidación del sacramento. En Estados Unidos ese caso se presenta con cierta frecuencia. Es mucho más raro, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Argentina, pero en Estados Unidos se presenta con alguna frecuencia. Y por consiguiente, pues las personas tienen que hacer esa sanación en la raíz y hay pues como una ceremonia que es algo así para acogerlos ya como sacramento del matrimonio. O sea que la respuesta es que la iglesia le da un valor a esa unión matrimonial que ellos tienen, no la declara disuelta, pero si ellos quieren entrar plenamente en la iglesia católica hay que hacer una especie de convalidación que tiene el nombre técnico de sanación en la raíz. Y como dicen en la televisión, pues más informes en tu parroquia, ¿no? Así es. El problema que sucede es que muchos hermanos piensan que el pastor es el que está celebrando el matrimonio. Ya eso usted lo explicó, que no es el pastor, sino que son los que están contrayendo matrimonio. Así es exactamente.
La palabra que se utiliza cuando llegan evangélicos a la Iglesia Católica y traen solamente el matrimonio que celebraron pues por sus ritos o por sus costumbres, lo que el procedimiento se llama sanación en la raíz, o se llama también a veces convalidación, o también se habla de sanación simplemente de un matrimonio, ¿no? Entonces ahí es lo que se realiza. Son buenas preguntas. Es interesante esto porque todos aprendemos. Así es. Gracias por la explicación que nos ha dado y tenemos otra pregunta bien interesante. Si el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19, ¿esto aplica a los hermanos separados? Bueno, no tengo toda la Biblia en la cabeza. Recuérdame la cita que la puedo buscar aquí en esta otra pantalla. ¿Es Mateo qué, perdón? Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Creo que es el que habla de por quiénes hay que orar, tal vez. Vamos a mirar. Ah, dice aquí de aquellos que se salieron, sí. Aquellos que se salieron. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. A ver, me encuentro acá. Quiero tener el texto completo. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Acabo de leer una traducción de ese texto, Primera de Juan 2, 18, 19. Mi impresión es que ese texto no es para aplicarlo a los evangélicos o a estas personas. Por supuesto que nos da mucho dolor, sobre todo cuando un católico abandona su fe, nos da mucho dolor. Nos da mucho dolor que muchas personas de las que se van ni siquiera saben lo que están dejando, no se dan cuenta, nunca conocieron, nunca apreciaron su fe católica y eso pues le da a uno mucha tristeza. Pero yo pienso una cosa, yo pienso que estos evangélicos y muchos de ellos incluso a veces se van y vuelven. Entonces la razón por la que yo no aplicaría ese texto, Primera Juan 2, 18, 19, yo no lo aplicaría a los evangélicos o a otros protestantes, es sobre todo por esto, porque en muchos casos estas personas vuelven y muchas veces vuelven con un mayor amor y una mayor convicción. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una señora amiga aquí en Colombia, que ella es, de hecho, coordinadora de una comunidad católica de un modo muy bello, muy bonito. Y esta mujer fue evangélica 20 años y sin embargo regresó, regresó. Entonces, yo creo que no debemos tratar como anticristos a estas personas, no debemos tampoco maltratarlas ni pensar que ya se fueron y nunca volverán, más bien al contrario, busquemos a través de nuestro testimonio, de nuestra oración y de una buena conversación, como nos dice la primera carta de Pedro, busquemos que nosotros podamos realmente lo que dice Pedro, ¿no? Dar razón de nuestra esperanza. Y yo quisiera que nos quedáramos con ese texto en este momento porque creo que nos ayuda mucho. Es un texto que está en Primera de Pedro 3:15. Entonces, si nosotros llevamos un testimonio coherente, alegre, convincente, si estamos formados en nuestra fe, si estamos orando por nuestros hermanos y si sabemos dar razón de nuestra esperanza, estoy seguro que podemos recuperar a muchos corazones. Pero yo pido que no los maltratemos ni de palabra ni de otra forma, ¿no? Así es, porque primero tendríamos que mostrar el amor, ¿no? Que Dios nos ha infundido a nosotros. Y si queremos que estas personas regresen de nuevo a la casa del Dios vivo, debemos de tratarlas con amor y caridad, ¿no? Para que ellas vean que realmente
estamos interesados en la unión que Dios nos pide, ¿no? Pero si venimos a tratar mal a estas personas, entonces en vez de que estas personas se unan al cuerpo de Cristo, lo estamos despedazando más, ¿no? Yo pienso que sí. Y un hermano me comentaba también que el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, se refería en parte como a dos divisiones, ¿no? A la real y original, que es la que Cristo ha dejado, y a la que se ha separado, ¿no? El texto dice así: cuídense de sí mismo y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que Mm. después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Sí, sí es cierto. Yo creo que la advertencia que hace San Pablo, esto es a los presbíteros de Éfeso, me parece. La advertencia que hace San Pablo es siempre muy necesaria. Nosotros realmente tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, es decir, y que tener cuidado de nosotros mismos es realmente llevar una vida de amistad con Dios, una vida de oración, una vida en gracia, como nos enseñaron desde que éramos pequeños en nuestra iglesia católica. Llevar una vida en gracia en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece muy importante también cuidar el crecimiento. Nosotros no somos, o la fe, digo mejor, la fe no es simplemente como una moneda que le dieron a uno para guardar. Acuérdate que Cristo en la parábola aquella de los talentos nos dice que hay que poner a trabajar el talento. O sea que vivir en amistad con Dios, en el fondo lo que significa es cultivar lo que Dios me ha dado, es crecer en lo que Dios me ha dado. Entonces, eso en primer lugar, que tenemos que cuidar y cultivar lo que nosotros tenemos. Pero también tenemos que ocuparnos de servir al prójimo. Como este texto lo dijo San Pablo, en primer lugar para presbíteros, es decir, como para supervisores, traduce ahí, bueno, la palabra que utiliza es episcopoi, que es como los inspectores, ¿no? Entonces, pues vale especialmente para los señores obispos y para nosotros los sacerdotes. Pero yo creo que todos estamos llamados a llevar una vida de caridad con las otras personas y ayudarlas a progresar en su fe. Eso por una parte. Por otra parte, el texto nos dice que van a venir lobos y dice que no van a perdonar el rebaño. Y yo me temo que las divisiones que se han presentado por las distintas herejías, por ejemplo, esto de Lutero, pues es una herejía, que él dijera sola escritura, rechazando pues toda la voz de la iglesia, todo el camino recorrido por la iglesia. Eso es una herejía, eso es rechazar realmente la obra del Espíritu, ¿no? Entonces, hay herejías indudablemente en los protestantes, y esas herejías pues han producido divisiones y lo que dijo San Pablo, o sea, el rebaño de Cristo desgarrado, el rebaño de Cristo despedazado por estas situaciones, ¿no? Entonces, pues eso nos da mucha tristeza, claro que nos da mucha tristeza. ¿Qué concluimos de esto? Pues concluimos que ese texto se cumple y concluimos que efectivamente tenemos que seguir trabajando por la unidad. Y aquí yo quiero enfatizar una vez más, trabajar por la unidad significa que no vamos a sacrificar nuestra fe. Y doy un ejemplo muy sencillo. Hay algunos, ¿cómo los podría llamar? Que por su buen deseo, si están en diálogo con protestantes o vamos a hacer una oración con protestantes, no, pero no mencionemos la Virgen porque a ellos no les gusta. No mencionemos al Papa porque a ellos no les gusta. No mencionemos los sacerdotes porque a ellos no les gusta. Entonces empezamos a presentarnos con una fe mutilada como la que ellos tienen. Y no, así no es. El ecumenismo, la búsqueda de unidad, no puede consistir en que nosotros
mutilemos lo que nosotros tenemos. Más bien es nuestro deber que ellos puedan reconocer la belleza de lo que significa creer en la Eucaristía, creer en los sacramentos, creer en lo que representa la figura de Pedro en la iglesia, los sacerdotes. Entonces nosotros no podemos hacer un ecumenismo de acomplejados, sino tenemos que hacer un ecumenismo respetuoso, pero valiente, audaz, convencido. ¿Y esto por qué? Pues por amor a Dios, que todo nos lo dio, y por amor a nuestro prójimo, porque ellos se merecen recibir una fe completa, no una fe incompleta. Así es, muchas gracias por la explicación que nos ha comentado. Quería hacerle otra pregunta. La, la primera lectura del día de hoy, les da bien duro a los pastores. ¿Será que esto se lo podemos aplicar a los pastores evangélicos que mutilan a las ovejas del rebaño de Dios? Sí, pero yo propondría que no dejemos de aplicarlo también a nosotros. Sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, la crítica que hace Ezequiel, esto es del capítulo 34, me parece. La crítica que hace Ezequiel es que estos pastores realmente solo se preocupan de lo suyo y solo están buscando su provecho y su ganancia. Y resulta que sí, efectivamente hay pastores protestantes que obran así. Pero tristemente tenemos que decir que también ha pasado con sacerdotes, entonces esto también, pues yo creo que a nosotros nos tiene que llevar a recapacitar y a descubrir, carambas, pues sí nos hace falta mucho, ¿no? Nos hace falta mucho. Entonces, esto sería como una aplicación 50 y 50, ¿no? Porque va para adentro y va para afuera también. Sí, en este sentido, sí, indudablemente. Bueno, una pequeña recomendación para aquellas personas que se han salido de la iglesia o tal vez para los que han nacido afuera de la iglesia. ¿Cuál sería el consejo esencial para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, para unirse al cuerpo de Cristo? Yo diría, estimado Nelson, yo diría, sigamos el ejemplo de hombres tan interesantes como John Henry Newman. John Henry Newman no nació católico, él nació anglicano. Y él lo que se propuso fue una sola cosa, una sola pregunta. Y la pregunta fue esta. ¿Lo que nosotros creemos se parece a lo que creían los primeros cristianos? ¿O lo que creen los católicos se parece más a lo que creen los primeros, o lo que creían los primeros cristianos? Y el estudio profundo de la Biblia con preguntas y respuestas, y el estudio profundo de aquello que han creído los cristianos, para lo cual se necesita humildad, ¿no? Porque es que la soberbia es la que dice, no, solo lo que yo piense con mi cabeza y no. Si te quitas esa soberbia, si te aplicas al estudio de la escritura con oración y te aplicas al estudio de lo que creían los primeros cristianos, estoy seguro que la luz irá llegando. Eso en cuanto a aquellos que quizás quisiéramos ya ver con nosotros, ¿no? Es lo que quisiéramos. Esperemos en el Señor que se pueda dar un día. Que así sea. Y llegó a ser un santo de la iglesia, ¿no? Canonizado. Y tiene una frase bien profunda, ¿no? Dice, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Así es, así es. Y qué bien que da esa frase, ¿no? Porque muchas personas se, se han convertido al catolicismo, al verdadero cristianismo, porque han estudiado la historia, han profundizado en la historia, no solamente se han quedado en los rumores que les han infundido. Así es.
Entonces, darle gracias primeramente a Dios porque nos permitió este compartir y poderlo tener acá con nosotros en esta plataforma, dándonos esa respuesta y explicaciones, ¿no? Que nos han venido de bien y darle gracias a usted por tomarse el tiempo y la dedicación de venir acá a esta plataforma a darnos este tema tan especial del día de hoy. Agradecerle grandemente por el trabajo y la labor que está haciendo, no solamente en su, en su alrededor, ¿no? Sino que está también llevando al extranjero, cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y pues eso a mí como cristiano católico me da alegría y nostalgia de tener sacerdotes, así como usted, que están haciendo la obra de Dios y dándonos a conocer el reino de los cielos desde acá de la tierra, y que a mí como laico también me da ese espíritu de poder yo también, agarrar esa cruz, ¿no? Y esa fuerza para transmitir a otras personas lo que debemos de transmitir, lo que nuestro Señor nos ha mandado a hacer, porque Él nos ha dicho que también roguemos al dueño de la mies porque el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y profundizando el evangelio del día de hoy, nos dice unas hermosas palabras porque a muchos el Señor nos ha llamado desde jóvenes y a otros nos ha llamado ya desde viejo y a otros ya para partir de este mundo, ¿no? Pero la paga dice que es la misma y que los primeros van a ser los últimos y los últimos serán los primeros. Que si nos ponemos al servicio de Dios y lo hacemos con amor, no importa, aunque solo sea un suspiro que le sirvamos al Señor, vamos a recibir la misma paga. Pues muchas gracias por estas palabras, gracias por tu servicio, muchas gracias por este tiempo también compartido y eh, creo que es bueno que hagamos una oración para terminar, ¿no? Te damos gracias, Señor, te bendecimos. ¿Quién nos ha unido? Tecnológicamente, Internet, podríamos decir, pero el que ha unido nuestros corazones, el que ha unido nuestras vidas, el que nos hace caminar juntos como una sola gran familia, eres tú, eres tú. Y por eso hablamos un mismo lenguaje. Por eso sonreímos agradecidos porque tu amor ha llegado a nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos que tu bendición siga abundando en nuestros corazones y en nuestros hogares. Y ahora toma, Señor, mi mano por tu misericordia y concédeme bendecir a estos amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados y a todos los que nos van a ver después esta transmisión, y esperando en Dios que sea de mucha bendición y que se hayan aclarado algunas dudas que tenían nuestros hermanos, y deseándoles que Dios les bendiga y será hasta la próxima.